Vamos a compartir juntos palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 10. Luego tenga su Biblia abierta. Vamos a leer algunos pasajes más. Colosenses, entonces, capítulo 2, versículos 8 al 10. Comparta su Biblia si alguien no tiene. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya encontraron? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, a las costumbres o a las formas del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la plenitud de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero quiero que destaquemos esto: y vosotros estáis completos en Él. Diga conmigo, nosotros estamos completos en Cristo. Amén. Muy bien, oramos al Señor. Dios y Padre nuestro, háblanos y enséñanos por medio de tu palabra. Espíritu Santo, toma plena autoridad, control de este momento, y que no perdamos nada de tu palabra, sino podamos recibirla en nuestro corazón, y esta tu palabra haga la obra en nuestra vida, Señor. Tu palabra misma nos enseña que cuando es sembrada no vuelve vacía, sino hará todo aquello por lo cual fue enviada. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo es el escritor de esta carta, por supuesto, y es quien enseña a la iglesia, advierte a la iglesia, mejor dicho, a través de estas palabras, de que ellos se guarden de no ser engañados y que tengan certeza de que en Cristo ellos tienen todo lo que necesitan. Y decimos nosotros, en Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe? Según esta palabra había enseñanzas, había una intención de transmitir tradiciones y costumbres, y usa una palabra el apóstol Pablo diciendo huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque para aquellos que conocen al Señor, el enemigo, en la intención de engañarlos y de apartarlos del Señor y de la búsqueda del Señor, cada vez el engaño se hace más sutil. ¿Sabe? Cuando una persona quizás más tiempo y preparación y conocimiento tiene, no significa esto que el engaño del enemigo se detenga, sino que el engaño del enemigo cada vez es más sutil, o sea, más fino. Pero por supuesto el conocimiento que tenemos de la palabra y del Señor es el que nos puede guardar y preservar de ser engañados. También el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice: hermanos, ustedes no sean como niños fluctuantes que son llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por toda cosa que se dice, que a veces en vez de tener un fundamento espiritual tiene un fundamento humano. Y sabe, no es raro que aquellas personas que conocen al Señor, que no conocen al Señor, estén quizás a la búsqueda de llenarse, de satisfacerse. Usted sabe que mucha gente que no conoce al Señor busca de llenarse, de llenar su corazón, de estar mejor de ánimo a través de muchas cosas
que lo único que hacen es quizá brindar un pequeño momento, un breve momento como de alegría y de satisfacción, pero después el vacío cada vez es mayor. No es raro, ya digo, que aquellos que no conocen a Cristo estén constantemente a la búsqueda de llenar su corazón. Pero según esta palabra, nosotros como pueblo de Dios deberíamos entender y tener claro de que nuestra búsqueda de aquello que necesitamos siempre debe ser en Cristo. O sea que no es lógico que un creyente, que alguien que conoce a Cristo, vaya por la vida buscando de llenarse y de satisfacerse a través de otras cosas. Por eso Pablo explica esto: nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y quiero que vea conmigo, por favor, en Efesios ahora. Así nomás retroceda algunas hojas su Biblia. Efesios capítulo 1. Y podemos leer desde el versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra: por esta causa también, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que Pablo le dice a los hermanos: yo oro por ustedes, yo pido a Dios por ustedes. Y esta es la oración: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiero explicar esto. La oración del apóstol Pablo no es que los hermanos reciban algo que ellos no tienen, sino que ellos reciban el entendimiento y la revelación de lo que tienen, de lo que ya nos ha sido dado a través de Jesucristo su Hijo. O sea que la oración no es para que reciban algo que ellos no tenían, sino para que ellos entiendan todo lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos en Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gracia, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. A ver, lo digo de manera más sencilla, para que ustedes sepan todo lo que recibieron de Dios a través de Jesucristo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En el capítulo 53 del libro de Isaías dice que Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él pagó el precio de nuestra paz. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, nos explica la palabra que en Cristo nosotros recibimos no solamente la salvación, la redención, sino también recibimos la paz, la sanidad. Hay algo que también nos enseña la palabra, por ejemplo, que sobre la cabeza de Jesús fue puesta una corona de espinos, ¿sí? Y mire, parece un detalle menor, pero cuando el hombre pecó, la maldición sobre la tierra fue que produjera, que dice, cardos y espinos. O sea que Jesús en la cruz también estaba llevando la maldición de nuestra tierra. Lo que el apóstol Pablo dice: yo oro para que ustedes puedan descubrir
todo lo que Dios nos dio a través de Jesucristo. Quizás uno lee y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, es una palabra que conocemos, pero lo que el apóstol Pablo dice, yo oro para que ustedes reciban revelación de esta palabra. Les doy otro ejemplo. Los discípulos estaban con Jesús en la barca y Jesús dormía en la barca, ¿sí? Lo despertaron, Jesús se puso en pie en la barca y reprendió al viento y la tormenta. ¿Se acuerda? Al mar y a la tormenta. Cuando Jesús reprendió al viento, la tormenta, dice, se hizo grande bonanza. Y los discípulos que ya estuvieron con Jesús, que participaron de milagros, que vieron al Señor obrando, sanando ciegos, levantando paralíticos, multiplicando los panes y los peces, dijeron, ¿qué hombre es este que hasta el mar y el viento le obedecen? ¿Qué es lo que tuvieron ellos en ese momento? Una revelación de todo lo que está en Cristo. O sea, ellos estuvieron con el Señor, pero hasta ese momento no entendieron que sobre Jesús estaba la autoridad sobre todas las cosas. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana. ¿Sabe? Hay tantas cosas, mis hermanos, que nos quieren distraer y apartar de nuestra atención en el Señor. Por eso es que a veces hay tanta falta y tanto vacío y tanta necesidad aún de búsqueda de otras cosas en el pueblo del Señor. A veces el pueblo del Señor, no el mundo, porque ya digo, el mundo no conoce al Señor, el mundo está vacío. Ellos necesitan de llenarse espiritualmente, pero los que conocemos a Cristo no debemos andar como el mundo a la búsqueda de satisfacer vacíos interiores, a hacernos dependientes de las personas, porque aún en el pueblo de Dios hay gente que se vuelve dependiente de las personas. ¿Por qué? Porque en vez de llenar los vacíos de su corazón con el Señor, trata de llenar ese vacío con personas. O sea, sustituye el lugar que solamente le corresponde al Señor con personas, pero el resultado es que nadie, igual que nosotros, puede llenar nuestro corazón. Nuestro corazón es demasiado grande, decía alguien, como para que alguien como nosotros pueda llenar nuestro corazón. Nuestro corazón, que es grande, necesita de alguien más grande para poder llenarse. Y el único que es más grande que cualquier otra persona y que nuestro propio corazón es Dios. Él es el que puede llenar todo en todas nuestras necesidades. Él es el que puede satisfacer completamente nuestro corazón. Por eso es que también a veces falta la eficacia para predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se ve en muchos creyentes que todavía hay grandes y profundos vacíos. Que es gente que también es dependiente de las personas, que es gente que aunque conoce a Cristo, busca y se afana por un montón de cosas por las que se afana el resto del mundo. Entonces no hay diferencia. Pero Pablo dice, los que conocemos a Cristo, no seamos engañados, no se dejen engañar, les decía el apóstol Pablo. En Cristo ustedes tienen todo lo que necesitan. Amén. Amén. Quiero que vea conmigo ahora un ejemplo de los evangelios. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, por favor. Y leemos desde el versículo 46. El pasaje es: el ciego Bartimeo recibe la vista. Y creo que es una manera a través de la palabra de ilustrar una verdad espiritual que es muy profunda. ¿Ya encontró?
Dice así la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Brevemente este versículo describe una situación. Alguien que era conocido, porque se describe aquí el nombre, aún el nombre de su padre, era alguien conocido, era ciego y estaba sentado junto al camino mendigando. Si uno quisiera definirlo, puede decir, era un hombre que realmente tenía necesidad. Diga conmigo, necesidad. Era alguien que tenía necesidad. Sí, y es muy importante que guarde en su mente esta palabra. Era alguien que realmente tenía necesidad. Estaba ciego, mendigando junto al camino, y era conocido por la gente del lugar. Y oyendo que era Jesús Nazareno, sí, él oyó de Jesús. Y quiero detenerme un momento aquí. Él era la primera vez que oía de Jesús. Sí, él era la primera vez que se encontraba con la oportunidad de que Jesús pasara por ese lugar donde él estaba. A diferencia de nosotros, que ya hace tiempo, mayoría de nosotros hace tiempo, muchos años atrás, que conocimos del Señor, que escuchamos hablar del Señor, sí, mucho tiempo. Él era su primera vez, y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces. O sea, comenzó a dar voces significa comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a gritar. ¿Sabe? Bartimeo se comportó de acuerdo a la situación. O sea, él era un hombre que tenía necesidad. Diga conmigo, necesidad. Y cuando él oyó hablar de Jesús, se comportó como una persona realmente necesitada. ¿Por qué? Porque oyó hablar de Jesús, y en Jesús él entendió que estaba la oportunidad para un milagro. Porque él seguramente, cuando dice oyó hablar de Jesús, escuchó que le dijeron otros: mira, Jesús puede sanarte, puede levantarte de esta situación. A partir de este momento tu vida y tu situación puede cambiar. Sí, él escuchó hablar. Entonces, como él escuchó hablar de Jesús, creyó. Diga conmigo, creyó. Y como creyó que Jesús era su recurso, su ayuda, su salida, comenzó a clamar y a hacerlo con gran voz, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Sí, para que callase. Que de alguna manera espiritualmente podemos interpretar que es como lo que dice el apóstol Pablo. Muchas son las cosas que se levantan en este tiempo como engaños, mentiras, distracciones que nos quieren apartar de nuestra atención de Cristo. O sea, son muchas las cosas que quieren hacer callar el clamor del pueblo de Dios. Son muchas las cosas que quieren distraerte de tu atención de buscar en Cristo lo que necesitas. O sea, el diablo no se va a revelar, no se va a manifestar como alguien furioso con una capa, vestido de rojo. No, de ninguna manera. El diablo, justamente para el pueblo de Dios, va a usar de sutilezas, como dice el apóstol Pablo, para apartar tu atención del Señor, para que lo que necesitas lo busques en otro lugar y no en Cristo, para que tu voz se calle, para que tu voz se distraiga, para que quedes neutralizado como cristiano. ¿Sabe? Yo comprobé que en este tiempo, en algún tiempo, la estrategia del enemigo fue sacar a gente de la iglesia, y todavía algunas terminan apartándose, sí, no congregándose, y al poco tiempo apartándose quizás totalmente del Señor. Porque aunque hay muchas teorías, dicen: no, yo no voy a la iglesia, pero yo no me aparto del Señor. Déjeme decirle que lo que yo he visto a lo largo de los años
es que una persona que deja de congregarse, un hermano que deja de congregarse al poco tiempo, termina apartado del Señor. A menos que sea, no sé, tan espiritual como Juan en la isla de Patmos, que dice que estaba solo y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo por lo menos no conozco ninguno que tenga esa fortaleza o esa centralidad espiritual, ¿no? Yo creería que yo mismo, dejo de congregarme, me debilitaría. Amén. Porque necesitamos la comunión, la adoración juntos como iglesia, como pueblo del Señor. Ya digo, el intento del enemigo por mucho tiempo fue sacar a la gente de la iglesia. Pero hay otro intento más sutil y es de neutralizarlos. O sea, no importa que estén sentados en una iglesia, pero que estén de alguna manera ocupados de muchas otras cosas y no de estar centrados en el Señor y el propósito del Señor para sus vidas. No quiere el enemigo que descubras toda la profundidad de sabiduría, de revelación y de propósito que tiene Dios para tu vida. ¿Sí? Es como aquel, y leí algunos testimonios de hermanos que están yendo a orar por los que tienen necesidad. ¿Sí? ¿Sabe por qué están avanzando en esto? Porque se están centrando en el Señor. Pero el enemigo lo que intenta, ya digo, quizás no es solamente sacarte de la iglesia, sino lo posible neutralizarte. Que quedes allí sentadito como alguien que de alguna manera canta y participa de todo el orden de culto. ¿Sí? O sea, estás preparado para cantar, para ofrendar y para bancarte, para fumarte, como dicen los chicos, al pastor que te está predicando. ¿Sí? O sea, tenés todo eso como ya estás entrenado en eso. ¿Sí? Pero estás perdiendo lo más importante, que es tener una revelación del Señor, tener una experiencia de la plenitud del Señor sobre tu vida. Porque esa plenitud es la que hace que tengas para dar a otros. Lo triste es que mucha gente que ya conoce al Señor todavía está como Bartimeo, como un mendigo. Está pidiendo, está buscando. Es más, y yo no digo esto en ánimo de crítica, de eventos y de ciertas personas quizás importantes que vienen y verdad como los creyentes se mueven de un lugar a otro a la expectativa de una persona que puede estar llena del Señor, ungida. Pero hay muchas cosas, ya digo, que roban nuestra atención, donde estamos mirando para allá, y no profundizando, no buscando donde tenemos que buscar, que es en Cristo. Amén. Que es en Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Seguimos leyendo la palabra. Dice: y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Diga conmigo, él clamaba mucho más. Yo quiero que todos, y me incluyo en esto, recibamos luz a través de esta palabra. Que puedas discernir todo aquello que te está robando tu atención, que está robando la centralidad de Cristo en tu vida, que te está distrayendo, que te está haciendo buscar en personas, en cosas, en logros. Que todo esto es muy bueno, ¿verdad? Muy bueno tener amigos, muy bueno tener personas a nuestro lado, muy bueno tener un buen trabajo, ser próspero, sí. Pero ninguna de esas cosas nos llenan, ninguna de esas cosas tienen la capacidad de llenar completamente nuestra vida. De hecho, los que estamos aquí venimos del otro lado, ¿o no? Lo que nos trajo a Cristo es darnos cuenta que del otro lado no había nada, ¿sí? Que no había nada que pudiera llenar y satisfacer nuestra vida. Pero lo curioso, lo que llama la atención a veces es que ahora que estamos en Cristo, estamos de este lado, después de un tiempo donde resolvemos ciertas cosas que tienen que ver con necesidad y urgencias que hay en nuestra vida. Porque a veces después de un tiempo de estar en el Señor, cuando resolvemos ciertas urgencias y necesidades, dejamos de buscar al Señor con la misma intensidad que al principio. Dejamos de buscar al Señor, porque uno tiene que recordarse. Mirás a uno, viste, que está en el culto, que levanta, que levanta la mano, que adora al Señor. Porque resulta que a veces dentro de la iglesia
Tenemos los críticos de los que buscan al Señor con todo su corazón. Pero ¿cómo que levantas la mano? ¿Cómo que cantas así? ¿Pero cómo que te moves así? Pero mira cómo ora, que levanta la voz. Sí, dentro de la iglesia misma a veces tenemos los críticos de hermanos que buscan al Señor con todo su corazón sinceramente. Claro, porque quizás algunos ya las cosas están un poquito mejor, están más tranquilas. Sí, entonces perdimos la intensidad de buscar al Señor con todo nuestro. Pero cuando alguien, hermano, tiene necesidad, no importa quién te quiera hacer callar, cuando realmente que necesitas del Señor, vas a clamar. Dice que lo hicieron callar, pero él comenzó a clamar más fuerte todavía. Sí, dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, que es símbolo de soltar el pasado, de abandonar lo viejo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Sí, ¿qué quieres que te haga? Y hermano, uno tiene que tener claro realmente para buscar al Señor. Sí, tiene que tener claro cuál es su necesidad, cuál es su mayor anhelo. Porque si la necesidad es provisión, sí, y buscamos al Señor, se te va a revelar aquel que es proveedor. Sí, yo estoy en esta etapa en mi vida donde quiero la revelación del sanador. Yo quiero la revelación de Jesús, no solamente para mi vida, sino para el ministerio. Yo oro al Señor todos los días. Digo: Señor, yo quiero esta revelación de tu sanidad, Señor. No solamente en mi vida, sino en aquellos que tienen necesidad. Ayer, ¿verdad?, vine con un gran peso, fui a orar por Mateito, allí a la clínica, y verdad, le clamaba con todo mi corazón, y anoche me seguía dando vueltas esto: Señor, sanalo, Señor, un milagro, Señor, sanalo. La revelación, yo quiero caminar en esta revelación, no quiero buscar, no quiero hablar con el mejor médico, aunque gloria a Dios sí está el mejor médico, sino centrarme en el Señor y que Él se revele como el sanador. Así como los discípulos en la tormenta tuvieron la revelación del que tiene autoridad sobre la tormenta. ¿Se entiende esto? En la situación por la que estás pasando, no permitas que el enemigo te distraiga y busques fuera del Señor. Te sentís solo, sentís que hay vacíos en tu vida. Busca de que se llenen en Cristo. Sí, no con personas. No con personas. Yo veo que hay a veces una actitud tan demandante sobre las personas. ¿Por qué? Porque hay un vacío. Porque la expectativa está en lo que va a hacer, en lo que te va a dar, si te va a acompañar, si va a estar. Está la expectativa en eso, sí. Pero la expectativa tiene que estar puesta en el Señor. ¿Para qué? Para que el estar con el otro no sea por una necesidad de que el otro te llene, porque no te va a llenar, sino que tengas la capacidad de dar al otro lo que primero recibís del Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? A ver, nos quedamos con esta pregunta. Porque bueno, ya, como decía, ya tengo algunas cosas acomodadas, ordenadas. ¿Qué quieres que te haga? Porque nosotros a veces confundimos y pensamos que necesidad tiene que ver solamente con cosas físicas o materiales. ¿Sabe? Quizá uno pueda entrar en esta etapa: Señor, quiero conocerte más. Quiero experimentar tu unción sobre mi vida para que me uses, para que otros a través de mi vida sean bendecidos. Esa también es una necesidad. Esa también es una revelación que tenés que buscar. Esa también es una oración por la que tenés que clamar: Señor, quiero que me levantes. Señor, quiero que me uses. Yo quiero orar por los enfermos y que se sanen, Señor. Yo quiero orar por los que están atados por el enemigo y que se liberen. Esa también debe ser tu búsqueda. Porque quizás en nuestra niñez
espiritual, nuestra búsqueda está más centrada en necesidades o no, en necesidad de cosas materiales, de salud, de sanidad. Pero cuando vamos creciendo en el Señor, entendemos que debe haber una búsqueda más profunda, un conocimiento más profundo de Él, del sanador, del libertador, amén, de que Él tiene todo el poder, de aquel, como dice el apóstol Pablo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La revelación de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, mucho. Amén. Si mucho te parece poco, dice más. Y si más te parece poco, dice abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice Pablo, la revelación del Cristo que murió, la revelación de ese poder, de que levantó a Jesús de entre los muertos. O sea, de que tengas la revelación de ese poder que puede levantar un muerto. Amén. Si creemos en la revelación del poder que puede levantar un muerto, y creemos que el Señor puede levantarme, cualquiera sea mi situación, cualquiera sea mi necesidad. Amén. Amén. Quiero que recibas esta palabra, pero que comiences a orar por tu vida. Que aquello que es tu necesidad predominante, tu necesidad, así como Bartimeo, que sientas realmente que tenés una necesidad, que sientas realmente que le tenés que pedir al Señor, y que nada te haga callar en eso de centrarte en el Señor. Dile: Señor, yo voy a seguir clamando hasta que venga la respuesta, hasta que experimente la sanidad, hasta que esta situación cambie. Amén. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe, como le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Gloria a Jesús. Necesitamos del Señor. Y creo que no es una casualidad, sino un orden del Espíritu. Muchos de los coros que cantábamos tienen que ver con este mensaje. Señor, lléname. Señor, lléname. Decíamos: necesito más. Sí, le pedíamos al Señor, pero más de Él, más de su presencia. No permitas, ya digo, que el enemigo te distraiga, te aparte de esto, de tu centralidad en el Señor, de buscar en Él. Él es aquel que lo llena todo. Diga conmigo: lo llena todo, en todo. Sí, en Él, en Cristo, está todo lo que nosotros necesitamos. Sí, ¿sabe que el enemigo opera con la misma mentira que fue desde el principio? ¿Sabe cómo los tentó Adán y Eva? ¿Cómo los tentó? Dios, hay cosas que Dios tiene, pero que no quiere dárselas a ustedes. Sí, entonces digo: acá tienen, si ustedes comen esta frutita, ustedes van a recibir conocimiento y van a ser como Dios. Sí, les quiso dar, los engañó primero pensando de que Dios no quería que ellos tuvieran todo lo que necesitaban. Entonces les ofreció la alternativa. Bueno, la misma mentira del diablo está presente hoy. Sí, en ofrecer aún al pueblo de Dios alternativas. Porque cuando el enemigo ofrece alternativas, el pueblo de Dios se debilita. El pueblo de Dios pierde el centro. El pueblo de Dios pierde propósito. El pueblo de Dios pierde la capacidad de orar y de clamar a Dios. Quizás hay un clamor que se levanta, pero es tan fuerte, son tan fuertes las voces que te hacen callar. ¿Por qué? Porque falta esa convicción de seguir clamando. Así como Bartimeo tuvo la convicción de seguir clamando. ¿Hasta qué? Hasta que recibió el milagro. Hasta que recibió el milagro. Yo estoy seguro, sí, que quizás podían insistir en callarlo, pero Bartimeo iba a gritar más fuerte. Iba a gritar más: ¿qué quieres que te haga? Quiero recibir la vista. Amén. Quiero esto para mi vida. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en Cristo. Porque Él es aquel que puede llenarlo todo en todo. En Él está la plenitud. En Él está todo lo que yo necesito. En Él está todo lo que yo necesito. Amén. Vamos a orar al Señor. Invito a la iglesia a estar de pie.
Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Yo te animo a que te lleves esta palabra, que la atesores en tu corazón y que la leas y la medites. Lee todo el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Lee el capítulo 2 de Colosenses. Porque Pablo mucho habla de la plenitud. Mucho habla de que todo lo que necesitamos está en Cristo. Mucho habla de que tenemos que recibir mayor revelación de todo lo que Dios tiene en Cristo. Amén. Cualquiera sea tu necesidad, en Cristo se suplen nuestras necesidades. Amén. En Cristo hay respuesta a todas nuestras necesidades. Desde allí, desde su sacrificio en la cruz, de allí viene nuestra libertad. Él logró no solamente nuestra salvación, sino también nuestra liberación, nuestra sanidad. Aleluya. Oh Santo, Él es el que envió al Espíritu Santo para que esté en nosotros y con nosotros. Aleluya. Oh Santo, Santo es tu nombre. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros oramos, Señor, y reconocemos que a veces como pueblo tuyo, Señor, como iglesia, como gente que te conoce, no como quien escuchó hablar por primera vez, sino como gente que te conoce. Señor, hemos perdido nuestra atención, a veces nuestro enfoque. Aleluya. Tratamos de pensar, de solucionar, de resolver necesidades que muchas veces engañosamente nos ofrece el enemigo para apartarnos de ti, Señor. Aleluya. Enséñanos a buscarte, Señor. A buscarte con todo nuestro corazón. A ser como este ciego, aleluya, que fue libre y sano. A ser como Bartimeo, aleluya. Y que en nosotros haya un clamor cada vez más profundo. Una búsqueda cada vez mayor, Señor. Aleluya. Que podamos tener esta revelación de todo lo que tú tienes y todo lo que tú puedes hacer. Señor, aquellos que están pasando por tormentas tengan la revelación de que tú, Señor, tienes autoridad sobre toda tormenta. Aleluya. Aquellos, Señor, que están recibiendo ataques del enemigo tengan esta revelación de que en ti está la autoridad, sí, para atar y subyugar todo poder del enemigo, Señor. Aleluya. Aquellos que están, Señor, atravesando por un momento difícil de salud, tengamos, Señor, esta revelación de Jesús como nuestro sanador. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Y por sobre todas las cosas tengamos esta revelación de que tú puedes llenar completamente nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Tú puedes restaurar el gozo, la alegría de vivir, Señor. Tú puedes quitar la depresión, Señor. Tú puedes quitar el desgano por la vida, Señor. Tú puedes quitar el desaliento, el desánimo, Señor. Aleluya. Orebesa. Dice tu palabra que tú das nuevas fuerzas a aquel que no tiene ninguna, Señor. Aleluya. Oh Santo. Esta misma revelación que tuvo Israel cuando por medio de tu siervo el profeta les dijiste: no temáis. Aleluya. Ellos estaban en guerra. El ejército era más fuerte, más grande. Pero el Señor les dijo: no temáis. Aleluya. Orebesa. Yo pelearé por vosotros. Aleluya. Aleluya. Sí, el Señor nos dé esta revelación, que Él es el que pelea por nosotros. Él es el que defiende la causa de sus hijos. La revelación de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. La revelación de que Él es nuestro proveedor, nuestro ayudador. Aleluya. Oh Santo, la revelación de que en nuestra vida hay un propósito eterno por el que fuimos llamados y escogidos por el Señor. Aleluya, la revelación de que en tu vida hay un propósito, hay un llamado del Señor. Aleluya.
Oh santo, pero el enemigo, insisto en esto, ha querido engañarte, apartarte, distraerte. Aleluya. Centrémonos en el Señor, en su llamado. Aleluya. Podamos buscar a Él con todo nuestro corazón. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti. Adoramos al Señor.